Muchas gracias, diputada Molina. Le ofrezco la palabra al diputado Auto, Pepe Auto. ¿Te van a permitir? Gracias, presidente. Este es un proyecto muy importante. Lo debatimos largamente cuando correspondió debatirlo aquí en el debate. Como se decía, en verdad, esto nace de un concepto que aludía al trabajo, es decir, al salario ético, y luego fue convertido en el proyecto y la denominación de ingreso ético, que apunta a cómo el Estado compensa el déficit que tiene el mercado para remunerar dignamente a sus trabajadores. Nosotros planteamos en el debate anterior y en la Comisión de Hacienda varias objeciones, algunas de ellas conceptuales y otras procedimentales. La primera tenía que ver con la indefinición del campo de los beneficiarios y de los criterios de determinación de estos, de manera de que estuviera estructurado el proyecto en base a la lógica de derechos garantizados, es decir, que nosotros mismos pudiéramos responderle a nuestros electores por qué son beneficiarios y por qué no lo son de este ingreso ético familiar. Y yo quiero, en primer lugar, felicitar al ministro Lavín porque ha mostrado una disposición al diálogo y una flexibilidad distinta a la que hemos visto con otros ministros en otros proyectos de similar envergadura. Y en ese sentido, creo que el primer avance, quizás el más sustantivo, realizado en el Senado, es que desapareció el espacio de una eventual discrecionalidad de la autoridad de turno o del Ministerio de Hacienda para definir cuántos beneficiarios son cada año según los recursos presupuestarios con que se cuente. Aquí se ha definido un universo específico, que es el universo de la extrema pobreza, que tiene definiciones objetivas y por lo tanto el Estado se compromete a proveer los recursos necesarios para cubrir el conjunto de esa población objetivo. La segunda cuestión tenía que ver con relevar el componente de empleo dentro del proyecto, eliminando los cupos o ampliando su duración, equiparando el porcentaje que aportan al subsidio tanto el empleador como el trabajador y reforzar el componente de capacitación. Luego, también pusimos el énfasis en que había demasiadas cosas libradas a la potestad reglamentaria que debían pasar a ser definiciones del proyecto de ley mismo. También objetamos la idea o el concepto, el procedimiento de que la reajustabilidad de estos ingresos fuera sobre la base de la canasta de los pobres y no del IPC, en la medida que estamos hablando de un nicho específico al cual el impacto de la inflación es completamente distinto al impacto general de la inflación por el tipo de productos que consumen. También pusimos énfasis en el incentivo necesario a los adultos mayores, que quedaban bastante fuera del proyecto. Y por último, se discutió aquí, y yo creo que parece irrelevante, pero es relevante, el nombre del proyecto, porque eso tiene que ver con una cierta lógica de gobernar pensando más bien en los efectos, en una cierta lógica efectista, en lugar de la efectividad de los proyectos, generando casi siempre, y creo que allí está uno de los problemas de credibilidad de nuestro presidente, es que muchas veces se anuncian y se aprueban iniciativas importantes que tienen una focalización determinada,
pero se presentan como proyectos de beneficio global. Y la gente luego cobra por la frustración que significa no ser beneficiario de esa determinada iniciativa. Y por lo tanto, cuando uno habla genéricamente del ingreso ético familiar, lo que significaría garantizarle a toda la población, es muy importante que el nombre del proyecto hable exactamente de lo que es y no de otra cosa, porque no se puede gobernar como quien dirige o lleva a efecto una campaña publicitaria. Por estas razones, por las modificaciones que experimentó el proyecto, yo en lo personal invito a los colegas a que aprobemos este proyecto, porque constituye efectivamente una profundización del sistema de protección y promoción social, porque al final de cuentas termina bien enfocado en la lógica de derechos garantizados, pero también de incentivo al empleo y a salir de la pobreza. Y por lo tanto, yo anuncio mi voto a favor. Muchas gracias, diputado Baut. Le ofrezco la palabra al diputado Alejandro Santa.